Podemos, En Comú Podem y En Marea, señor Moya. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, como todos saben, la jurisdicción universal, en un sentido más genuino, es un criterio de atribución de competencias por el cual cualquier juzgado o tribunal de cualquier país tiene derecho, cuando no la obligación, de investigar y, en su caso, juzgar a los responsables de crímenes internacionales sin necesidad de contar con ningún punto de conexión entre delito y Estado que se declare competente. Ni el criterio de territorialidad, ni el criterio de personalidad pasiva vinculada a la nacionalidad de las víctimas, ni el criterio de personalidad activa vinculado también al pasaporte, en su caso, del autor. Así, la jurisdicción universal es en realidad un instrumento con vocación de defender a las víctimas y luchar contra la impunidad cuando los damnificados de las peores barbaries no encuentran respuesta ni justicia en sus propios países. Es decir, supone una auténtica conquista de las víctimas frente a la impunidad. Y de nuevo nos encontramos ante una reforma hecha vía ley orgánica por el Partido Popular de la 10ª legislatura, en la cual, de nuevo, por la vía de urgencia con que tanto le gustó legislar en aquella legislatura con su rodillo de la mayoría absoluta, pues bueno, prescindió de los informes previos del Consejo General del Poder Judicial, prescindió de los informes del Consejo de Estado y, en realidad, de facto, acabó con el principio de justicia universal que tanto nos enorgullecía en el Estado español. Y de nada sirvieron las múltiples críticas. Las críticas que en este momento estoy pronunciando no son unas críticas que haya engendrado nuestro grupo, sino, por un lado, pues hay que ver la mayoría de los calificativos que se pronunciaron desde los jueces de instrucción y mayoría de los fiscales de la Audiencia Nacional, que calificaron esta reforma de auténtica chapuza, inadmisible, deficiente. También los informes de Amnistía Internacional, de Rights International Spain, los informes de Jueces para la Democracia, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, en la práctica se constató que la mayoría absoluta impuso la redacción e introdujo un catálogo casi insalvable de límites que impedían de facto que los jueces españoles pudieran juzgar los crímenes de tan especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras. Y esta reforma pues está plagada de desatinos. De entrada, supone un auténtico incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado español. Supone también una cesión de soberanía en materia de derechos humanos, lo que además es verdaderamente grave, puesto que incluso llega a desproteger a los propios ciudadanos españoles y a las víctimas españolas en el extranjero. La redacción del artículo 23 viene a restringir el ejercicio jurisdiccional universal a la presencia de una serie de requisitos de conexión con el hecho delictivo, que el responsable del ilícito penal internacional sea español o extranjero con residencia habitual en España, que la víctima sea española o que se hubiere denegado la extradición de un extranjero por parte de las autoridades españolas. Puntos de conexión que especifica respecto de cada uno de los delitos y además exigiendo su presencia de forma acumulativa. Junto a ello también se estableció un carácter subsidiario de la jurisdicción universal, lo que viene a contravenir el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado español en el año 2000, que no establece una competencia prioritaria de la Corte y otra subsidiaria de los Estados partes, sino que la competencia se establece de forma complementaria de la Corte Internacional, respecto a la cual los Estados partes tienen competencia primera para perseguir los crímenes definidos en dicho estatuto. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el caso de Guatemala, ha sentado que la subsidiariedad de dicha competencia viene a vulnerar el artículo 24 de nuestra Constitución. Y además todo ello viene rematado por una disposición transitoria única que ordena el sobreseimiento de todas las causas que se encontraran en tramitación hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulado, lo que de hecho pues también supone una grave y lamentable injerencia intolerable del legislador frente a la acción de la justicia. Además, todo ello viene a establecer un catálogo que nos distingue víctimas españolas de primera y de segunda categoría, puesto que el texto privilegia las víctimas de terrorismo respecto a las víctimas de otros delitos, de tal suerte que los tribunales españoles podrán ejercer la jurisdicción respecto de este delito por el mero hecho de que la víctima sea española, mientras que niega la tutela judicial efectiva de víctimas españolas de delitos tan graves como el genocidio, lesa humanidad, tortura, crímenes de guerra, en las cuales no basta ser nacional español, sino que se requieren otras exigencias adicionales que en la práctica hacen prácticamente inaplicable la jurisdicción universal.
Por si ello no fuera poco, también nos encontramos una lesión del artículo 125 de la Constitución, puesto que dicha regulación elimina también el ejercicio de la acusación popular, lo que supone de facto dejar el monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Fiscal, cosa que también supone el debilitamiento del acopio de elementos de prueba que resultarían imprescindibles en los procedimientos seguidos por este principio universal. La experiencia demuestra que la iniciativa procesal y el peso de la actividad probatoria acusatoria se deben en gran medida a las acusaciones populares, ejercidas por lo general por asociaciones y entidades defensoras de derechos humanos. Por si ello no fuera poco, también nos encontramos que dicha reforma ignora deliberadamente que la justicia universal es un principio no de creación estatal, sino que es un principio que deriva del derecho internacional. Viene a negar a sabiendas que la finalidad de este principio de justicia universal, la finalidad es la lucha contra la impunidad. Soslaya que el derecho convencional o consuetudinario internacional permite u obliga, como en el caso de los convenios de Ginebra, a la persecución de todos estos crímenes al amparo del principio universal. También el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo preámbulo recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Vulnera también la Convención contra la Tortura, que impone a todo Estado el proceder a la detención de cualquier persona que haya participado en delitos de tortura que se halle en su territorio. También, además, viene a vulnerar también el artículo 96 de la Constitución, que sienta que los tratados internacionales, algunos de los cuales ya acabamos de enumerar, se incorporan al ordenamiento jurídico español sin que puedan ser derogados. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional determinó la naturaleza de este principio universal y estableció su carácter puro o absoluto. Y también en este mismo sentido, el Tribunal Supremo, en reciente resolución de abril de 2016, establece una seria duda sobre que esta limitación de derechos de las víctimas sea constitucional. Y todo ello, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que en realidad esta reforma precipitada que hemos denunciado antes, pues ¿en qué contexto se desarrolla? Pues prácticamente, de facto, vemos unos motivos más allá de la ciencia jurídica. Nos encontramos en realidad que esta reforma fue promovida en un contexto en el cual el Juzgado Central de Instrucción número 2 había iniciado unas actuaciones contra los exdirigentes de la República Popular de la China en el conflicto del Tíbet. Recordemos, no es baladí, que el conflicto del Tíbet nos encontramos ante lo que aproximadamente el gobierno tibetano en el exilio cifra aproximadamente 1.207.000 tibetanos muertos a consecuencia de la dominación china. Sin embargo, esta modificación legislativa pues lo que hizo fue dejar fuera de la jurisdicción universal el asunto del Tíbet, como tantos otros, en una, insisto, preocupante intromisión del poder legislativo judicial. Y de esta manera pues estamos ante una reforma a la carta, en la cual pues, se afecta directamente la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, que como todos sabemos es un tribunal excepcional, cuyo principal sentido se encontraba en la persecución de estos delitos, y no para hacer los ridículos estrepitosos con los cuales nos encontramos últimamente en la Audiencia Nacional, cuando especialmente está preocupada en criminalizar conductas tan inocuas que nos pueden gustar más o menos, pero conductas como romper fotografías, quemar banderas o hacer metáforas de tortillas y huevos. De manera que los efectos colaterales de esta reforma son prácticamente preocupantes, cuando no bochornosos. Además, también, por si fuera poco, también queda fuera asuntos tan graves como el narcotráfico internacional. En los casos se impide la persecución de barcos de narcotráfico que naveguen en aguas jurisdiccionales internacionales próximas a las costas españolas. Lo que ha supuesto en realidad, cuando entró en vigor, la excarcelación tras su detención en alta mar de numerosas personas que iban a bordo de estos buques que, puesto que no tenían tripulación española ni tenían su destino en el Estado español, quedaron fuera también. De manera que la reforma de esta ley orgánica debilita nuestro Estado de Derecho, contraviene el derecho internacional y ataca a los derechos humanos y ataca a la dignidad de las víctimas. Es grave que inconfesables motivos de realpolitik y rendición a presiones de gobiernos extranjeros pues acaben lesionando y acaben expulsando de nuestra legislación el principio de jurisdicción universal. Sin embargo, como habrán leído en nuestra propuesta, no solo pretendíamos inicialmente la derogación de esta reforma operada por Ley Orgánica 1 del 2014, sino también la reforma operada durante los gobiernos del Partido Socialista en la Ley Orgánica 1 del 2009. En este caso, también en una legislación operada también con ciertas prisas, pues también nos encontramos también una grave lesión a la regulación original que teníamos en el Estado español
español sobre la jurisdicción universal, y en ese caso el contexto era otro. Si en el 2014 el contexto era el conflicto con China, pues en el 2009 nos encontramos un conflicto a partir del procesamiento a partir del caso de los bombardeos en el barrio Al-Daraj de Yasa. Recordemos aquellas declaraciones del ministro español en aquellos momentos, Miguel Ángel Moratinos, que hasta cierto punto pues, anunció que realizaría las medidas necesarias para archivar este procedimiento y evitar el conflicto diplomático. Es cierto, no lo negamos, que el Estado siempre debe mantener buenas relaciones con todos los países, pero nunca perdiendo su dignidad, su ética y su política, otorgando favores que desnaturalicen estos principios democráticos y todos estos valores. En realidad es lamentable ver cómo se dan carpetazo a casos de investigaciones como el asesinato del cámara José Couso en Irak o el genocidio del Tíbet, cuando en realidad nos encontramos con la defensa de principios económicos. Insisto, lejos quedan aquellos tiempos en el que el Reino de España sí que era una marca de referencia y prestigio en algo, en la justicia universal, igualada solo tal vez por Bélgica, y que era un sentimiento de orgullo respecto a la posición de la justicia española en la historia de la humanidad, y ello abonaba también una confianza en el Estado, y tras las sucesivas reformas pues hemos pasado de liderar la justicia universal a estar a la cola. Sin embargo, antes la portavoz del Partido Popular... Un minuto. La portavoz del Partido Popular citaba a Josep Pla, enorme prosista catalán, pero también terrible misógino y colaborador y espía del franquismo. Yo prefiero, en este caso, citar a Manuel de Pedrolo, mejor prosista todavía que Josep Pla, cuando dice que res no hauria de ser tan trist per una persona intel·ligent com utilitzar arguments que no el convencen però que el serveixen. Es decir, nada debería ser tan triste para una persona inteligente como utilizar argumentos que no le convencen pero que le sirven. Y desde la tristeza, pero también desde la práctica, manifestamos que vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, también las enmiendas presentadas por el Grupo de Ciudadanos, y vamos a sumar voluntades para derogar la reforma impuesta por el Partido Popular en el año 2014 y dejar la justicia universal española en los términos menos dañinos. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, señor Moya. Las enmiendas por el orden.